Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse o si quieren ver contenido más adelantado únanse a los miembros del canal en donde podrán ver por adelantado las novelas del canal. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 66. Chapter 66. Miss Ilia, do you want survival or happiness? Supervivencia o felicidad. O mejor dicho, perseguir el proceso o el resultado. La agradable brisa vespertina del puerto recorría la bulliciosa calle comercial. La niña de cabello plateado, con semblante triste, se abrazaba las rodillas, llevando una bolsa de plástico con pudín, deteniéndose por primera vez en un buen rato. La tercera noche de la Guerra del Santo Grial estaba a punto de comenzar. Contando desde la escaramuza inicial, había sido convocada durante aproximadamente 4 días en total. Los peatones en la carretera no la vieron. Debido a los recientes incidentes de fugas excesivas de gas, el gobierno anunció recientemente que no se recomendaba viajar. Había muchos menos peatones de lo habitual, aunque todavía se podían ver ocasionalmente algunas parejas de estudiantes de secundaria curioseando en las tiendas, y algunos niños tirando de la mano de sus padres pidiendo a gritos que les dieran de comer esto o aquello. Por primera vez, la señorita Illia se mostró tan tranquila y serena. Desde que fue convocada, su iniciativa era altísima. Todos los días luchaba o planeaba luchar. Incluso los ratos de descanso ocasionales en el sótano de la Santa Iglesia implicaban una revisión constante de la información. Batallas, matanzas, intrigas. Todo ello conformó su breve vida. Lo disfrutaba incansablemente, aparentemente inmersa en tal entusiasmo, nunca antes había sido como ahora. Una niña pequeña verdaderamente tranquila. Era muy inteligente y sabía que necesitaba entornos de alta presión. Una vez relajada, perdía las ganas de luchar con desesperación. Solo al exigirse al máximo podía desatar toda su fuerza. Era como en la antigüedad. Mucha gente no causaba problemas después de comer y beber hasta saciarse. Pero si los llevabas al límite de la muerte, estallaban con un instinto de supervivencia aterrador, más allá de la imaginación de los gobernantes, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por lo tanto, la señorita Illia mantuvo constantemente este estado mental altamente ejecutivo. Así, se fortaleció casi a diario. Desde ser perseguida y obligada a huir despavorida por algunos nobles fantasmas de rango del rey Gilgamesh, hasta ahora intercambiar golpes con 3 servants de clase caballero. Con la preparación adecuada, la potencia de fuego de su técnica recién desarrollada incluso logró matar en solitario a un servidor espíritu heroico. Sin duda, esto demuestra que maduró muy rápidamente y que participaba cada vez más en esta guerra. Pero, del mismo modo, su estado mental también se estaba deteriorando, asemejándose cada vez más a una mujer elegante y desequilibrada, fácilmente radicalizable. La supervivencia es el proceso, la felicidad es el resultado. Pero si ni siquiera puedes sobrevivir, ¿cómo puedes ser feliz? Pero cuando la felicidad está justo delante de ti y no la eliges, ¿acaso no es eso poner el carro delante de los bueyes? Ella y Zhou Kenmatou eran iguales. Compartían los mismos valores y creían que la supervivencia era el primer elemento que garantizaba el logro de sus objetivos. Simplemente, ambos habían confundido sus metas y su proceso, ignorando deliberadamente sus objetivos o olvidándolos intencionadamente, convirtiendo la supervivencia en un proceso ilusorio. Ambos lo sabían, pero ninguno estaba dispuesto a admitirlo. Iris bien la amaba. La señorita Illia lo sabía. Pero durante la Guerra del Santo Grial, aceptar el afecto de alguien que no se retiraba de la contienda era prácticamente un suicidio. Ella no quería morir, así que solo podía verla como una enemiga. Ella pensaba que no había problema en que todos lo entendieran tácitamente. Al fin y al cabo, todos lo sabían. Pero ahora Kirei Kotomini había traspasado esa fachada. Esto la hacía incapaz de evitar sentirse perturbada por su propia situación de haber puesto el carro delante de los bueyes. Comprendió muy claramente lo que era correcto. Pero su corazón se sentía muy molesto, muy molesto. Porque la supervivencia y la felicidad eran originalmente una sola cosa.
Ahora, de repente, se habían convertido en una pregunta de opción múltiple. Solo podía elegir una. ¡Qué fastidio! Obviamente, matar a todos y sobrevivir hasta el final sería ganar la guerra. ¿Por qué tienen que existir las emociones? Los sentimientos personales son demasiado repugnantes. Una guerra del Santo Grial que prometía ser perfecta se está convirtiendo en una pelea de dramas familiares y éticos ajenos. Tras calmarse, la señorita Ilya se puso de pie disgustada y, una vez más, pateó con exquisita destreza una lata de refresco que los transeúntes habían tirado descuidadamente a la papelera. No estaba escapando de la realidad. Desde que se atrevió a realizar una incursión nocturna en la villa Tosaka durante la escaramuza inicial, se notaba que, por muy cruel que fuera la realidad, se adaptaría rápidamente. ¿Guerra del Santo Grial? Bien. ¿Vida o muerte? Bien. Entonces los mataré a todos. Esa fue su iniciativa y su capacidad de adaptación a lo desconocido. Pero en cuanto al amor maternal de Irisbiel, le resultaba molesto. No se trataba de aceptarlo o rechazarlo, sino de una oposición posicional. ¿Qué pensarías si tu enemigo de repente te dijera que te ama de verdad pero no se retirara de la guerra, que siguiera queriendo ser tu enemigo? Para este tipo de sentimiento confuso y molesto, lo mejor era no pensar en ello. Luchar hasta el final. Que todos se entendieran tácitamente y lucharan de forma independiente. Quien sobreviviera hasta el final tendría derecho a hablar de amor y afecto. ¿Por qué Kirei Kotomine tuvo que sacar el tema? Originalmente, no le gustaba pensar en estos problemas. Pero ahora alguien a su lado lo mencionaba. La clave era que esa persona realmente seguía teniendo valor. No se podía prescindir de ella. Aunque quisiera ignorarlo como antes, no podía. Buen tiro. Jajajaja, jamás imaginé que el caster de la era de los dioses, que últimamente ha sido como una celebridad acaparando la atención, trabajaría aquí como conserje. Sin duda, un personaje heroico ejemplar, que ni siquiera pasa por alto males menores. Risas salvajes resonaban en la calle cercana. Aquel hombre corpulento, pelirrojo, con aspecto de león, rostro imponente y ojos tan grandes como el cielo, sin reservas, irradiaba un aura dominante inexplicable que incitaba a la gente a someterse. Detrás de él, un hombre lastimero, delgado y débil. Originalmente quería esperar fuera de la Santa Iglesia para ver qué clase de mago podía invocar a un caster como tú, y de paso probar si podía tenderle una emboscada para que salieras directamente. Pero después de esperar una eternidad, ni siquiera esa joven caballero rey vino. ¡Qué lástima! El hombre musculoso, con unos vaqueros casi a punto de reventar y una camisa blanca extra grande, se rió con picardía. Aunque dijo lástima, su rostro no mostraba la menor vergüenza. Idiota. No lo digas tan abiertamente. Esto disgustará a Caster y seremos los primeros en atacarnos. El pobre y delgado Water Velvet casi lloró. ¿Cómo pudo este idiota decir eso? Ahora, este elfa de las nieves y esta espadachina estaban aliadas. La iniciativa estaba casi por completo en manos de estas dos grandes servidoras. Si las disgustaban, estaban acabadas. Después de todo, entre los servidores restantes Lancer era el maestro de Lord Kainet, imposible de aliarse con ellos, ni siquiera se podía encontrar al maestro de Berserker. Por no hablar del asesino, que nunca aparecía. ¿Cómo podrían resistirse a dos poderosos servidores espíritu heroico? Existen muchas maneras de recibir los sellos de mando, no necesariamente acudiendo a la Santa Iglesia. El supervisor, el padre Risei Kotomine, podría entregarlos personalmente para evitar que otros se los arrebaten. Ilya parpadeó sin mucha ira. En cambio, le divirtió la franqueza del hombre dominante. Si el rey conquistador no pudo encontrar a mi maestro, podrías intentar seguir al padre Risei Kotomine. Si no temes disgustar a la Santa Iglesia. Bueno, olvídalo entonces. Este rey simplemente tiene curiosidad. No quiere ofender a la gente sin motivo. El hombre imponente, es decir, el rey conquistador Iskandar, solo pudo frotarse la cabeza, visiblemente preocupado. No había querido empezar a guerrear con enemigos tan pronto. Después de todo, cualquiera con ojos podía ver que la espadachina con 4 sellos de comando era actualmente la mayor competidora de esta guerra del Santo Grial, especialmente con su campamento contando con un aliado caster que entraba y salía sin dejar rastro, bombardeando y creando humo. Si realmente ofendió a gente ajena a esto por culpa de ese octavo asunto del Servante irregular, o a esas mismas personas, él y su pequeño maestro, con solo 2 sellos de comando restantes, no lo tendrían fácil.
Por cierto, Caster, también me enteré de lo sucedido anoche. Eres bastante más fuerte que cuando nos enfrentamos a ese tipo dorado y brillante la primera noche. Pudiste intercambiar más de 50 golpes de frente con un Servant de clase 3 en condiciones casi perfectas. Antes de eso, prácticamente tú sola acabaste con ese Servant irregular, Gilles de Rice, que ni siquiera perdonaba a los niños. Con una pata de pollo a medio comer en la mano, el rey conquistador también reía a carcajadas y se sentaba tranquilamente en un banco público al borde de la carretera, elogiando a la señorita Ilya mientras observaba el ir y venir de la gente por la calle. Si su impresión de este elfo de las nieves en la primera noche luchando contra el inculto y brillante rey fue de asombro, tras enterarse de los sucesos de la noche anterior, su impresión se convirtió en asombro. Después de todo, era una Servant de clase Caster. Aunque poseía magia que mejoraba sus atributos, solo era ligeramente superior a la clase Assassin. Sin embargo, logró muchísimas cosas con tanta excelencia. Incluso él no pudo evitar sentir sincera admiración y aprecio. ¿Y qué quieres decir, tío rey conquistador? La señorita Ilya también se sentó cortésmente en otro banco, manteniendo una distancia de más de 10 metros de él. También sacó la mitad del pudín que había empacado y usó una cuchara desechable para llevarse un pequeño bocado a la boca y saborearlo. Ya era de día y la zona estaba abarrotada. Los servidores de espíritus heroicos tenían prohibido luchar. Esto era para ocultar misterios. Así que, ante la llegada y la conversación del rey conquistador, la señorita Ilya no huyó inmediatamente a las sombras como suele ocurrir por la noche. No eres ningún debilucho. Esa joven caballero rey tampoco. Los tiempos han cambiado, Caster. ¿De verdad crees que existe un equilibrio de poderío militar entre tú y el bando de los caballeros sable que poseen al menos 3 sellos de comando? Eres una figura heroica muy racional. Deberías comprender lo que significa un desequilibrio de poder entre alianzas, ¿no? Pero la muñeca de la hermana mayor de Saber está lesionada. Ella y yo no estamos particularmente desequilibradas. Pero ella posee demasiados sellos de comando. Una enorme cantidad de energía mágica que puede reponerse rápidamente a distancia. Iskandar tenía una opinión diferente al respecto. ¿Y qué si se lesiona? Los atributos básicos ya estaban definidos. No iban a cambiar. Esa noche, gracias a tu mágica recuperación de energía, todos fuimos testigos de la poderosa fuerza de esa joven caballero rey. Tan solo con su ráfaga de maná podía ignorar directamente el bombardeo de noble fantasmas de rango B o inferior. Francamente, este rey desconfía bastante de ella. Porque sin que ambos bandos liberen fantasmas nobles, incluso si la montura de este rey carga temerariamente, puede que no deje muchas cicatrices en su armadura bajo semejante explosión de maná. La espada china no tenía muchos mecanismos, pero poseía un poder puro. Siempre y cuando la energía mágica fuera suficiente, ella era la existencia más aterradora en esta guerra del Santo Grial, aparte del resplandeciente rey. Esa explosión de maná, completamente irracional, era demasiado absurda. En la fase inicial, ella sola se enfrentó al brillante rey. Solo después de que él usara el bombardeo salvaje del noble fantasma de rango B, los efectos de la explosión de maná dejaron de ser tan evidentes. Esa defensa absoluta construida puramente con energía mágica apenas fue quebrantada y suprimida. El estallido de maná consumía muchísima energía mágica. Incluso con el suministro de energía mágica de la elfa de nieve recargando temporalmente su maná, la espada china no podía mantenerlo de forma continua. Pero con 4 sellos de comando, la cosa cambiaba. Usando solo 2 de ellos, la espada china podía convertirse en un monstruo imparable, manteniendo explosión de maná durante un tiempo, incapaz de romper la defensa sin alcanzar un cierto umbral. Incluso alcanzando ese umbral, el daño se reducía. ¿Eso significa que el rey conquistador posee más de un noble fantasma? Además de ese carro de truenos, ¿tiene otros? La señorita Illy alareó su cabecita y parpadeó. ¿Por qué le estaba revelando esa información? Ah, se me escapó, Iskandar se rascó la cabeza con angustia. Como si, por un instante, se hubiera mostrado demasiado directa, dejando escapar inadvertidamente algo de inteligencia, así sin más. Sin embargo, la señorita Ilya no lo creyó en absoluto. Ella también comprendió rápidamente su intención al contarle esas cosas. Esto demostraba su sinceridad y su capital. Ya que lo sabes, ahora debes unirte al ejército de este rey, ¿verdad? Después de todo, todos los secretos de este rey te han sido revelados.
Si te dejo ir, este rey tendrá grandes dificultades para continuar. Iskandar parecía preocupado, con una actitud descarada de ya que lo sabes, debes estar conmigo. Sí, descarado. ¿Quién se iba a imaginar que el dominante rey conquistador sería tan osado? En realidad, utilizan planes tan infantiles y extraños, propios de una broma. Estoy en desequilibrio de poder con esa hermana mayor, la reina caballero. ¿Acaso no estoy igualmente en desequilibrio de poder contigo, tío, el rey conquistador? Es diferente. ¿En qué se diferencia? Esa joven dama, la reina caballero, tiene alrededor de 4 sellos de comando, mientras que yo solo tengo 2. Mi maestro, como ya has visto, tiene habilidades mágicas pésimas. Le resulta muy difícil apoyarme usando solo fantasmas nobles poderosos. Eso significa que estoy extremadamente limitado. Somos una alianza realmente débil. No sigas sacando el tema mientras charlamos. Yo también me he esforzado mucho. ¿Puedes culparme a mí por mi escaso suministro de energía mágica? De pie junto al hombre corpulento, Uaber oyó a 2 servidores volver a dirigirse hacia él y al instante se sintió exhausto. También había adquirido la determinación de demostrar su valía a su maestro y obtener la victoria, contagiado por el espíritu de lucha de las figuras heroicas de aquella noche. Pero los problemas de hardware no eran culpa suya. Originalmente era estudiante de la Torre del Reloj. Participar en la Guerra del Santo Grial era solo para demostrarle a su maestro, Lord Kainet, quien le había retenido su tesis, que no estaba equivocado. No haberse graduado aún, tener escasos logros mágicos y carecer de recursos externos era perfectamente normal. Incluso el dinero para el billete de avión para llegar a la ciudad de Fuyuki lo había reunido a duras penas vendiendo todo lo que tenía. Conozco el excelente carácter de Caster. Pero, en un principio, tu alianza con esa joven del rey caballero también era inevitable. Romper la alianza no se considera traición. 3 clases de caballeros son, sin duda, las más fuertes de la guerra del Santo Grial. Si no se retiran pronto, será problemático. La expresión burlona de Iskandar se tornó gradualmente seria. Ahora hablaba en serio. Confiaba en poder enfrentarse a un Servant de clase 3 caballeros, pero necesitaba sellos de comando para suministrar energía mágica a su noble fantasma de forma continua. De lo contrario, mantener el noble fantasma por sí solo era bastante difícil. Como mucho, 10 minutos o incluso solo unos pocos. Y con tan solo esos breves minutos, desear la victoria era pura fantasía. Después de todo, aparte de él, aún quedaban 5 servidores espíritu heroicos. Además, unirse a mi ejército es diferente a formar una alianza. Siempre lo he dicho. Quienes luchan a mi lado son amigos. Este rey jamás maltrata a sus amigos. Entre nosotros, no hay que preocuparse por traiciones ni rivalidades. Incluso hasta el final, no me enfrentaré a mis amigos. Tío rey conquistador, cualquiera puede decir palabras bonitas. Como esa hermana mayor, la reina caballero. Ella también juró lealtad con su título y votos. Sin embargo, aún alberga una hostilidad imperceptible hacia mí. Esta es la guerra del Santo Grial. Aquí todos somos escoria, seas tú o seas yo. La señorita Ilya apartó la mirada y negó con la cabeza, colocando el envase del pudín terminado en la bolsa de plástico. Luego se levantó y caminó hacia el cubo de basura que estaba junto al banco de la calle. Al ver esto, Iskandar, admirando su buen carácter, volvió a reír a carcajadas. Bueno, entonces hablemos de mi deseo. Quiero un cuerpo físico que pueda desenvolverse libremente en el mundo actual. Si estás dispuesto a formar parte de mi ejército, el honor de esta victoria también te corresponderá. Todos volveremos a vivir dignamente en esta nueva sociedad moderna, yendo a donde queramos. Milímetros. Al oír esta declaración, la señorita Ilya, que estaba a punto de desviar la conversación con unas pocas palabras, se quedó paralizada de repente. ¿Volver a vivir y pasear por esta sociedad moderna? ¿Qué clase de deseo es ese? Nuestros cuerpos actuales están hechos de energía mágica. Cuando termine la guerra del Santo Grial, nos desvaneceremos en humo. El hombre poderoso se puso de pie, inflando el pecho mientras caminaba hacia otro cubo de basura, arrojando con indiferencia el hueso de la pata de pollo ya cocinado. Todos fuimos alguna vez figuras heroicas que dominaron una época. ¿Acaso no es un final triste y desolador? Por eso quiero volver a ser humano, para poder ver y recorrer este nuevo mundo moderno con claridad.
¿Pero acaso los servidores del espíritu heroico no son todos personas muertas? ¿Es que el tío del rey conquistador no acepta el hecho de su propia muerte? No. La vida de este rey no tiene remordimientos. Es solo que su reinado jamás cesará con la muerte. No le temo a la muerte. Solo quiero conquistar una vez más los confines del mundo, mostrando de nuevo mi grandeza en este mundo. Nuevas eras, nuevas gastronomías, nuevas tecnologías, ¿cómo podría este rey no desear ver más? ¿Cómo podría yo no desear presenciar personalmente esta nueva era? Incluso los territorios y las riquezas recién adquiridas podían ser abandonadas, todo en aras de la conquista. Todo ello para avanzar con su ejército, siendo testigo de lo que acontecía en los confines del mundo y de sus verdades. Este era Iskandar. Incluso entre los reyes de la antigüedad, se distinguía por su singularidad. El rey conquistador. Era un caso atípico, la figura más peculiar entre los monarcas. No buscaba territorios ni poder, sino simplemente conquistar lugares aún más lejanos. Era un rey egoísta y egocéntrico, pero imponía su voluntad a todos los que gobernaba. Tras derrotar a sus enemigos, era demasiado perezoso como para permanecer mucho tiempo en sus territorios. Como si solo quisiera pasar cuando otros no se lo permitieran, para luego derrotarlos y obligarlos a huir despavoridos. Ser testigo, perseguir, conquistar los confines del mundo. Una idea extraña que parece sacada de una broma. Sin embargo, este era el objetivo que el rey había perseguido durante toda su vida. Practicar su manera de ser como un rey. El tío rey conquistador es, sin duda, más convincente que ese inculto y ostentoso hermano mayor, el rey. La señorita Ilya giró la cabeza, observando al hombre imponente, y no pudo evitar admirarlo sinceramente. Siempre había respetado a estas figuras heroicas, porque ella misma no era alguien que hubiera logrado grandes hazañas. Inconscientemente, sentía un respeto cortés hacia estos espíritus heroicos servidores. Y ahora la audacia del tío del rey conquistador la convenció e impresionó de verdad, comprendiendo mejor por qué estas figuras heroicas merecían ser recordadas históricamente. Por supuesto, el rey Gilgamesh fue una excepción. La personalidad de ese tipo era demasiado terrible. ¿Quieres unirte al ejército de este rey? Este rey promete que, tras obtener el Santo Grial, también te daré un cuerpo físico, permitiéndoos a ti y a este rey revivir juntos en este mundo. Olvídalo. Me temo. ¿Y si el tío rey conquistador consigue el Santo Grial pero no me revive? Tras dudar unos segundos, la señorita Ilya hizo un gesto con la mano, mostrando aparente desinterés. Sin embargo, a decir verdad, su elocuencia era, en efecto, algo mejor que la de la chica del rey caballero. O mejor dicho, no solo un poco, sino devastador. La alianza de la chica del rey caballero significaba que, en última instancia, seguirían siendo enemigos. La alianza del tío del rey conquistador era genuinamente beneficiosa para ambos, verdaderamente mutuamente beneficiosa. Honestamente, esto conmovió bastante a la señorita Ilya. Desafortunadamente, en la guerra del Santo Grial no existía la confianza. Puedes considerarlo. Planeo ofrecer un banquete entre figuras heroicas. No será demasiado tarde para responderme entonces. Iskandar también saludó con la mano con indiferencia. Por cierto, ¿qué hay de tu deseo, Caster? Este rey ya ha revelado sus pensamientos más íntimos y ha demostrado sinceridad. Si no respondes, este rey sería un fracaso total, como si estuviera dando un espectáculo unipersonal. Inclinando su cabecita, parpadeando. La señorita Ilya reflexionó un momento, pensando que su deseo no era nada importante. Le parecía algo infantilmente vergonzoso. En realidad no quería decirlo en voz alta. Pero teniendo en cuenta que Iskandar había sido tan audaz y magnánimo, ignorarlo como si no lo hubiera oído también sería bastante descortés. Además, en realidad no podía distinguir con claridad cuál era su deseo. Quiero vivir feliz. ¿Qué? ¿Quieres casarte? Comentario cero comentarios. Votar Chapter 67. Chapter 67. You want happiness? Ten just find someone to marry, right? ¿Casamiento? Tío, ¿qué clase de lógica extraña es esa? ¿Acaso querer una vida feliz implica automáticamente casarse? Nunca he tenido pareja, así que ¿cómo se supone que voy a casarme? La señorita Ilya miró fijamente a Iskandar, quien primero pareció sorprendido, luego desconcertado y finalmente recuperó una expresión de alivio.
No podía quitarse de la cabeza la sensación de que él había malinterpretado algo por completo, o que ella se había expresado mal. ¿Cómo había llegado a la conclusión de que ella quería usar el Santo Grial para pedir matrimonio? Pensándolo bien, no estaba del todo equivocado. En teoría, casarse con la persona amada y vivir juntos sí que traería felicidad. Eso está científicamente comprobado gracias a las hormonas y demás. Pero su situación era diferente. Quizás porque se había acostumbrado a estar sola, rechazaba activamente esas cosas problemáticas llamadas sentimientos personales. Del mismo modo que instintivamente sentía aversión por Lisbiel. La felicidad que anhelaba era la felicidad personal, la felicidad solitaria, la felicidad de sentirse a gusto en soledad. No la felicidad ciega de las jóvenes ingenuas que creen que con estar con alguien a quien aman es suficiente. Era el tipo de felicidad que la mayoría de la gente común puede tener. Si tuviera que nombrar a alguien que le gustara, probablemente sería ella misma, ¿verdad? ¿Cómo debería explicarlo? No se trataba de un narcisismo extraño. Simplemente era egoísta y no se sentía querida. Como nadie la había amado antes, ahora se amaba aún más a sí misma. Jamás me habría imaginado, Caster, que querrías casarte. Este deseo tuyo hace que tu verdadera identidad sea aún más misteriosa. ¿Podría ser que en la vida te haya traicionado alguien a quien amabas? ¿O sucedió algo que te separó de alguien a quien querías? ¿Y por eso deseas encontrar la felicidad junto a esa persona nuevamente? Iskandar miró a la pequeña y frágil niña con sorpresa y comprensión, sin imaginar que su deseo fuera tan simple y ordinario. Simplemente reunirse con alguien a quien amó en vida y vivir felices juntos. Al ver esa expresión de ahora lo entiendo todo, el rostro de la señorita Ilya se ensombreció de exasperación. ¿Podrían dejar de sacar conclusiones precipitadas, por favor? Kirei Kotomini asumió que era una poderosa intrigante, el rey de los caballeros asumió que era una heroína de noble carácter, Kari Yamatou asumió que era una maga madura y confiable de la era de los dioses, Diarmuid asumió que era una fuerza poderosa que rivalizaba con los tres caballeros, e Irisbiel asumió que era una hija que sentía algo por ella. ¿Por qué la imaginación de todos se desboca tanto? Por supuesto, todas esas suposiciones eran una cosa, pero ahora añadir a la lista una joven viuda que intenta desesperadamente ganar el Santo Grial para reunirse con su amor perdido, ¿qué clase de caracterización ridícula era esa? Rey conquistador, tío, dije que quiero una vida feliz, no que quiero casarme con alguien a quien amo. La señorita Ilya, la perra soltera que nunca había tenido pareja, se cruzó de brazos y volvió a sentarse en el banco. Parecía una niña enfurruñada. Después de todo, ni hablar de alguien a quien amaba. Incluso su propia familia la había abandonado en el pasado. Hablarle a eso era demasiado cruel. Bueno, ¿qué más da? ¿Acaso no se trata de vivir feliz? No me digas que nunca tuviste pareja, pequeña Caster. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? A juzgar por tu aspecto juvenil, habrías tenido muchos hombres excelentes, e incluso mujeres, que te pretendían cuando fueras mayor. ¿Cómo es posible que no hayas tenido pareja? Punto, 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 punto. Se hizo un silencio instantáneo en el ambiente. Ninguna respuesta, solo una mirada de disgusto. El reconocimiento silencioso de la señorita Ilya de su disgusto. Esto dejó a Iskandar aún más confundido. Incluso esa chica, la del rey de los caballeros, tenía una reina y un heredero según los registros históricos. A menos que alguien fuera un héroe excepcionalmente singular, ¿acaso habría permanecido soltero toda su vida? La reina de los caballeros aún tenía una reina y un heredero, así que en la era de los dioses, más abierta de mente y con esa apariencia, tenía sentido que tuviera pretendientes. Iskandar se rascó la cabeza desconcertado, y de repente se dio una palmada en la frente al comprender lo que sucedía. Ya veo. Tu amante no era un humano normal. Tal vez un hada o un espíritu del lago, o quizás una especie fantasmal. Así que tu romance en vida enfrentó obstáculos y oposición, por eso no mencionas este doloroso pasado ni siquiera a los demás. ¡Pum! Una lata de refresco tirada en el suelo fue pateada con indiferencia, cayendo de nuevo en el cubo de basura. En realidad, tío rey conquistador, no entiendo por qué algunas personas piensan que solo se puede ser feliz estando con otra persona. La señorita Ilya, que había estado de mal humor, se puso de pie de nuevo, mirando a los transeúntes que, gracias a algún hechizo lanzado por Waver Velvet, no les prestaban mucha atención a la basura que tiraban.
Ya no estaba enfadada, solo perpleja, y su carita adorable mostraba únicamente curiosidad y un tranquilo deseo de saber. Ella alzó la vista hacia aquel rey experimentado y confiable que se encontraba no muy lejos, genuinamente incapaz de comprender su forma de pensar, o la de Kirei Kotomine, quien creía que ella sentía algo por Irisbiel. Puedes vivir perfectamente bien solo, sin las limitaciones de los demás, sin obligaciones que cumplir. Solo necesitas terminar tu trabajo a tiempo, disfrutar de tus aficiones en tu tiempo libre, sin la enorme presión de ganar dinero para mantener a una familia como hacen las personas casadas. Para mí, esto parece normal, y es la forma más común de felicidad. En definitiva, es una vida feliz, bastante buena y sin preocupaciones. Al oír esto, Iskandar se sintió aún más confundido, aunque dejó de lado su actitud bromista. Si ese era el caso, su deseo era a la vez más común y más extraño. Esto le dificultaba cada vez más descifrar la verdadera identidad de Ilyasbiel. Parecía una especie de bruja que nunca había tenido una vida feliz, odiada por el mundo y, por lo tanto, reacia al contacto humano. Pero, a juzgar por sus interacciones con diversos espíritus heroicos durante este tiempo, sus habilidades sociales eran bastante buenas. Incluso siendo una bruja de la era de los dioses, debería ser popular. ¿Por qué tendría una visión tan negativa de los demás? Pero Caster, ¿has considerado que en cualquier época o sociedad la interacción humana es necesaria? La felicidad solitaria no puede llamarse felicidad. Con el tiempo, ese vacío y esa soledad te volverán loco. Iskandar negó con la cabeza, en desacuerdo con la opinión de la señorita Ilia. Donde hay gente, habrá interacción social, del mismo modo que donde hay mucha gente, se formarán la sociedad y el gobierno. Esto es inevitable. Aislarse por completo de la sociedad mientras se vive en ella es una idea ridícula, porque incluso las bestias salvajes tienen sus compañeros. Entonces, ¿qué se considera felicidad? ¿Llevarse bien con la familia? ¿Envejecer junto a alguien a quien amas hasta que ambos entren en la tumba? ¿O poseer poder y riqueza, rodeado de un grupo de amigos y compañeros? La señorita Illa estaba sentada en el banco, contemplando el cielo crepuscular, balanceando sus pies calzados con sandalias con calma y soledad. La interacción social se reduce a que los demás vean el valor que tienes, el valor que puedes aportarles, ya sea poder, dinero, reputación o simplemente valor emocional. Al final, todo se reduce al beneficio mutuo. La llamada interacción social es solo un intercambio de lo que cada parte necesita. No me gusta esa sensación, así que siempre he creído que vivir solo es la mejor forma de felicidad, porque la soledad significa que no serás traicionado, no enfrentarás la sospecha ni el abandono de los demás. No necesito ponerme una máscara para complacer a nadie. Solo necesito ser yo mismo, en mi forma más auténtica y libre. Y esa es mi mayor felicidad personal. Traición, abandono, desconfianza hacia los demás, vivir libremente, no tener que complacer deliberadamente a nadie. ¿Existieron magos con tales experiencias en la era de los dioses? ¿Por qué esta maga de la era de los dioses parecía haber llevado una vida tan insatisfactoria? ¿Por qué tanta hostilidad hacia los demás? Iskandar hizo una breve pausa, y su expresión perdió todo rastro de admiración o aprobación. En cambio, observó con atención a la etérea criatura, semejante a la nieve, que contemplaba la puesta de sol. ¿Acaso todo lo que había mostrado había sido genuino? ¿Su noble carácter y su espíritu inquebrantable? No. Eso fue real. Su buen ojo para las personas no podía estar equivocado. Esa noche demostró una auténtica rebeldía contra el destino, resistencia ante circunstancias desesperadas. Verdaderamente el espíritu de una heroína. Entonces, ¿por qué diría esas cosas? ¿Por qué tener una visión tan extraña de la felicidad? Caster, ¿acaso no te reconoces a ti mismo? Eres un héroe, reconocido por todos. Comprendo tu ansiedad por el futuro, tu desconfianza hacia los demás espíritus heroicos en esta guerra, porque yo siento lo mismo. Ambos sabemos que esta guerra del Santo Grial solo tendrá un vencedor. Lo que no entiendo es por qué te menosprecias tanto. No eres egoísta, eres un héroe. La historia y nosotros ya lo hemos reconocido. No soy un héroe, ya lo he dicho antes. En el momento en que diste un paso al frente en la batalla del muelle aquella noche, ya te convertiste en un héroe, Caster. Cuando no pudiste quedarte de brazos cruzados viendo cómo ese mago negro renegado usurpaba tu clase y dañaba a niños inocentes, cuando lo mataste, en ese instante, te convertiste en un héroe que evitó más tragedias en el mundo actual.
El estruendoso y potente rugido resonó en sus oídos. La señorita Illa apartó la mirada del hermoso paisaje e inclinó la cabeza. El hombre corpulento que estaba a su lado había dado un paso al frente. Sus musculosos brazos estaban apoyados en sus caderas, lo que le daba un aspecto algo cómico, como si un adulto estuviera sermoneando a un niño. No hay nada de malo en tu deseo de ser feliz. Lo que está mal es tu extraña mentalidad. Dices que odias la interacción social, pero mira, ¿acaso has interactuado mal conmigo o con los otros héroes? ¿Sabes por qué te busqué a ti específicamente en lugar de a otros para que se unieran a mi ejército? Porque ahora, a mis ojos y a los de otros héroes, eres alguien digno de confianza, alguien en quien se puede confiar. Un espíritu tan puro como la nieve. Todos estamos dispuestos a confiar en ti. Incluso si morimos y abandonamos la guerra, creemos que mientras sigas aquí, puedes garantizar la seguridad de nuestros maestros. Eres como un escudo inquebrantable. Yo, Iskandar el Rey Conquistador, puedo jurar esto aquí y ahora, y creo que otros héroes jurarían voluntariamente ante ti. Como aliados, jamás te traicionaremos ni te abandonaremos, porque no eres alguien que merezca ser abandonado o traicionado. Tonterías, sois todos iguales. Ese rey de caballeros también es igual. No hay traición solo porque no haya suficiente beneficio. Cuando la situación cambia, todos son egoístas. Todos hablamos mucho, incluyéndome a mí. Nuestras posturas nunca cambiarán. La señorita Illa replicó instintivamente en su mente, pero cuando alzó la vista y se encontró con la mirada decidida de Iskandar, abrió la boca, pero finalmente no pudo expresar sus pensamientos. Su razón le decía que sus palabras eran mentiras, que solo intentaba ganarse su favor, como lo que le dijo la chica del rey de los caballeros en la batalla del muelle. Pero sus habilidades y emociones le decían que todo lo que él decía era cierto, sin falsedad alguna. No había rastro de hostilidad en él. Era como si realmente ya no la viera como una enemiga, sino como una heroína a la que podía respetar y con la que podía comunicarse. Haz lo que quieras, tío rey conquistador. Si crees que eso es lo que soy, pues bien. Aunque personalmente creo que no soy ningún tipo de héroe, sino simplemente una mala persona egoísta. Pero refutar a los demás era demasiado laborioso y agotador. No le gustaba discutir, y además no era muy educado. Ja ja ja. No es lo que yo pienso, es lo que eres. Por eso digo que quizás no te reconozcas, Caster. Piensas muy mal de ti misma y de los demás. Iskandar soltó una carcajada como si hubiera ganado un debate, lo que inquietó tanto a la señorita Ilya que se sintió impotente y perdió las ganas de pasear por la zona comercial. Estirándose con pereza, la señorita Ilya bajó ligeramente del banco. Bueno, entonces, permíteme hacerte una pregunta también, tío rey conquistador. ¿Qué crees que es más importante? ¿El proceso de conquistar el mundo o el resultado después de conquistarlo? Por ejemplo, si pudieras morir durante la conquista y supieras que morirías en el proceso, ¿elegirías la supervivencia o tu objetivo? Ah, hermanita, realmente me has dejado perplejo. ¿La supervivencia o el objetivo? ¿Acaso este reino puede tener ambas cosas? Al ver que Iskandar se rascaba la cabeza con aparente angustia, la señorita Ilya puso las manos a la espalda, se inclinó ligeramente mientras lo miraba y negó con la cabeza con cierta insatisfacción. No, solo puedes elegir uno. No puedes tener ambos, tío rey conquistador. Tienes que seguir las reglas del juego. No existe un final perfecto donde se consiga todo. Ni para ella, ni para nadie más. Kiritsugu Emiya y la chica Saber debían matarla, y ella debía matar a Kiritsugu Emiya y a la chica Saber. Irisbiel estaba del lado de Kiritsugu Emiya. En esta situación, a menos que él firmara un contrato con ella y renunciara a la chica Saber de la clase de los tres caballeros, la reconciliación era imposible. Y dada la naturaleza cautelosa y el carácter de Kiritsugu Emiya, no creía que él fuera capaz de hacer algo así. Además, no tenía intención de traicionar a Kirei Kotomine, su apoyo oficial. La Santa Iglesia representaba una ventaja mucho mayor que la otra parte. No tenía absolutamente ninguna razón para correr un riesgo tan grande, apostando por lo que otros pudieran pensar, para intercambiarlo por un maestro potencialmente peor que el actual, el asesino de magos. ¿Y si firmara un contrato con Irisbiel? Se aplicaría la misma lógica. Primero tendría que eliminar a Kirei Kotomine, dejando la decisión en manos de otros. Si no firmaban con ella, moriría.
Además, con una facción teniendo 2 servants, podía garantizar que la chica Saber sería la primera en acabar con ella. Este era un problema interno, porque solo podía quedar un ganador en la guerra del Santo Grial. Si un maestro de una facción hacía un pacto con un servant de otra, a menos que el servant original no deseara el Grial, ese competidor externo se convertiría en el mayor enemigo. Se trataba de una simple cadena de sospechas y relaciones competitivas. A menos que existieran 2 Griales. De lo contrario, con una distribución desigual de los beneficios, alguien que pase hambre acabaría perjudicando a quienes estén bien alimentados. Incluso si de alguna manera se lograra ese objetivo, surgirían muchos otros problemas. Si una facción se atreviera a contratar a 2 servidores, cualquier persona con 2 dedos de frente de las demás facciones se uniría inmediatamente para eliminarlos primero. Si tuviera que elegir una, elegiría la supervivencia. Al fin y al cabo, el proceso de esforzarse y luchar por conquistar el mundo es más emocionante e interesante que la conquista en sí misma, ¿no? ¿Tú eliges el proceso? Gracias por tu respuesta, tío rey conquistador. No es una respuesta. Más bien, durante el proceso, tal vez surjan nuevas respuestas. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, Iskandar notó que la niña con aspecto de hada de la nieve ya se había dado la vuelta y se alejaba lentamente, como una niña cualquiera que regresa a casa al anochecer. Su silueta se fue oscureciendo gradualmente bajo el resplandor del crepúsculo, volviéndose cada vez más borrosa y etérea. Iré a ver el banquete entre héroes. Recuerden preparar pastel y otros dulces. Considérenlo una comida de despedida antes de la gran batalla, para ciertas personas o para nosotros. La señorita Ilya saludó con la mano sin volver la vista al estruendoso grito, activando gradualmente su habilidad de ocultación de presencia. Un nuevo plan estaba tomando forma, pero antes necesitaba despedir a alguien. Un hermano mayor, de buen corazón, había entrado en su zona de rastreo y parecía estar atrayendo a niños inocentes sin ningún sentido de la gravedad de la situación. Ah, y un aviso, tío. Ten cuidado con cierto hermano mayor Archer, tan llamativo y elegante. Por si acaso y digo quizás vuelve de entre los muertos. No vayas a detonar esta bomba. La había guardado específicamente para esos monstruos de estadísticas de las clases de los 3 caballeros. No serviría que alguien más la activara. Al oír esta noticia aterradora que se reveló de repente, Iskandar primero hizo una pausa, pero enseguida comprendió. Todo parecía indicar que el broche de oro de este banquete sería una actuación interesante. Con este pensamiento, vio cómo la señorita Ilya desaparecía al final de la calle y soltó una carcajada. Si logras ganar, Caster, este rey realmente piensa que deberías encontrar a tu familia o encontrar a algún joven o joven con quien tener un romance apasionado. Olvídalo. Probablemente soy bastante narcisista. Solo me importo yo misma. Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 68. Chapter 68. Rin's Little Big Adventure, The Death of the King Hearted Big Brother Ryunosuke Uryu. Ryunosuke Uryu estaba cerca. A través del hilo de plata que le había dejado, la señorita Ilya pudo detectarlo fácilmente. Sinceramente, cuando lo percibió, se sorprendió bastante. Porque el mago negro renegado ya había sido asesinado y eliminado, pero su maestro Ryunosuke Uryu no había huido. Se atrevía a seguir vagando por la ciudad de Fuyuki. Realmente no se tomaba en serio a la Santa Iglesia. Aunque la Santa Iglesia resultó ser bastante inútil. Después de tantos días, solo habían sellado algunas de las residencias temporales de Ryunosuke Uryu y encontrado y rescatado a varios niños torturados casi hasta la muerte. Hasta el día de hoy, aún desconocían el paradero del propio Ryunosuke Uryu. Pero esto también demostró, desde otro punto de vista, que Ryunosuke Uryu tenía una capacidad de detección de contravigilancia extremadamente alta. La Santa Iglesia probablemente asumió que ya había huido, por lo que perseguir a Ryunosuke Uryu tenía menor prioridad que mantener el orden de la Guerra del Santo Grial. Activando la ocultación de presencia y usando su habilidad para materializar una túnica negra andrajosa, se movió entre los edificios como una sombra indistinta. Considerando que su carta noble fantasma Assassin estaba casi destrozada y probablemente solo podría usarse 2 o 3 veces más o tal vez solo una, la señorita Ilya no optó por usarla. Además, lidiar con Ryunosuke Uryu, este mago de tercera categoría con códigos místicos de cuarta categoría, no requería mucho poder. Con tan solo sus habilidades básicas bien practicadas, podría llevarlo ante la justicia.
Por supuesto, ir a matar a Ryunosuke Uryu no fue por bondad. Si bien era un asesino en serie, la cantidad de personas que había matado no tenía nada que ver con ella. No era ninguna santa sentimental. La vida de los desconocidos no era asunto suyo. Simplemente se debía a que la Santa Iglesia también había ofrecido una recompensa por Ryunosuke Uryu. Él era como un premio en metálico andante. Ella podía dejarlo ir, pero si alguien más lo reclamaba, eso no sería divertido. Ver a otros recibir recompensas y ganar dinero me hace sentir peor que perder dinero yo mismo. Esa era precisamente la mentalidad de la señorita Ilia. La recompensa por Ryunosuke Uryu no valía un sello de comando, pero aún así representaba una ventaja considerable en cuanto a información e inteligencia. A ella personalmente no le faltaba información, pero el hecho de que ella no la necesitara no significaba que otras parejas de amo y sirviente no la necesitaran. Era la típica psicología del campo de batalla. Es mejor tener algo que uno mismo no necesita que dejar que otro lo tenga. Iris Biel podría morir a manos de cualquier otra persona a corto plazo, pero bajo ningún concepto podría morir a manos de ella misma. Ryunosuke Uryu era todo lo contrario. No podía morir a manos de nadie más, solo a manos de ella. En medio de la noche, la aterradora visión del espíritu heroico sirviente permitió a la señorita Ilia divisar rápidamente varios coches de policía en una calle lejana, junto con más de una docena de niños que lloraban y a los que la policía consolaba, como si acabaran de ser rescatados de las profundidades del infierno. Interrogación de cierre. Esto no estaba bien, ¿verdad? ¿Acaso la policía en esta tierra del lejano oriente no eran personajes no jugables, NPC? ¿O acaso llegó demasiado tarde y otro espíritu heroico Servant ya se había encargado de Ryunosuke Uryu? Pero la señal del hilo plateado seguía activa. La señorita Ilia se detuvo, confundida, frunció ligeramente el ceño y saltó del edificio, acercándose rápidamente al lugar de donde provenía la reacción de energía mágica. Era un callejón completamente oscuro, no muy lejos de los vehículos policiales, lleno de basura maloliente, con ratas que correteaban ocasionalmente por los rincones oscuros. En la entrada del callejón, el hermano mayor, de pelo naranja, bondadoso y alegre, sostenía una pulsera con un código místico que se había roto en dos pedazos, con expresión preocupada. Ah, el único recuerdo que me dejó Barba Azul lo has roto tú, hermanita. Y has destruido todas mis demás obras de arte. ¿Cómo crees que deberías compensarme? Ryunosuke Uryu se rascó la cabeza con angustia, acercándose tranquilamente paso a paso a una niña pequeña y adorable, aterrorizada, vestida con ropa de invierno roja y que sostenía una brújula mística. Una niña que parecía estar todavía en la escuela primaria. Comparada con aquella santa de la nieve que no podía olvidar, esta niña llevaba un lazo rojo en el cuello y una pequeña mochila con códigos místicos a la espalda. Carecía tanto de la elegancia y pureza serenas de aquella ninfa de la nieve como de esa emanación inconsciente de malicia que lo atraía. En realidad, no le caía bien esa niña. Además de que le parecía demasiado común, hacía poco lo había seguido, había encontrado su casa y había liberado a todos los demás niños de una sola vez. El código místico que Barba Azul había creado para él en vida también había sido destruido por sus propios códigos místicos, privándolo de su única oportunidad de recordar a Barba Azul. Ay, Barba Azul, ¿cómo pudiste ser tan descuidado? Te confié a mi santa para que la esculpieras, y ni siquiera sé cómo murió al final. Aunque ese monstruo gigante que invocaste antes de morir era genial, lástima que no pude verlo de cerca en ese momento. Debido a los efectos de borrado de información y a que Ryunosuke Uryu desconocía el verdadero nombre de la señorita Ilia, tras su transformación aquella noche, no tenía ni idea de lo que le había sucedido después. Al fin y al cabo, el demonio marino había cubierto el bosque mágico, una barrera mística rodeaba la mansión Innsbern y una niebla inexplicable impedía ver nada. Ni siquiera había visto el momento previo a la transformación de la señorita Ilia, y mucho menos la maldición que le hizo olvidarla tras la transformación. Apenas pudo deducir que probablemente había muerto, convertida en sacrificio junto con los demás niños que el mago negro había traído. Pero le inquietaba no haber visto nunca cómo había muerto. Tú. No te acerques. Mi padre está participando en la guerra del Santo Grial en la ciudad de Fuyuki. Ha invocado a un espíritu heroico sirviente muy poderoso que sin duda vendrá a derrotarte, maldito. Mantente elegante. Mantente elegante. Siempre hay que mantener la elegancia.
La niña que sostenía la brújula reprimió sus ganas de llorar y, sin darse cuenta, retrocedió. Era su decisión, así que no podía arrepentirse. Su nombre era Tosaka Rin, la única heredera actual de la familia de magos Tosaka. Para investigar la verdad sobre la desaparición de su buena amiga Kotone, tomó el código místico que su padre, Tosaka Tokiomi, le había dado para entrenarse y comenzó a investigar sola tras su regreso. Sabía que esto era muy peligroso, porque sus padres ya le habían dicho que, durante ese tiempo, la ciudad de Fuyuki estaba siendo escenario de una guerra del Santo Grial a muerte. 7 magos expertos invocarían a héroes ancestrales para luchar hasta que solo quedara uno, todo por un artefacto omnipotente que concedía deseos. Así pues, las noches en la ciudad de Fuyuki eran peligrosas. Un paso en falso podía llevarla a verse envuelta en legendarios campos de batalla épicos y míticos, costándole la vida. Pero Kotone era su buena amiga, y como heredera de una familia de magos, tenía la responsabilidad y la obligación de proteger a la gente común de la ciudad de Fuyuki. La familia Tosaka administraba las líneas telúricas de la ciudad de Fuyuki. Eran, básicamente, sus guardianes. Si ni siquiera podía proteger a la gente dentro de su propio territorio, ¿qué derecho tenía ella, Tosaka Rin, a heredar la familia Tosaka? Era la forma de pensar de un niño. Lo suficientemente ingenua como para resultar entrañable, pero uno no sabía si reírse de ello. Y luego, gracias a los efectos de la brújula mística o quizás la suerte de Tosaka Rin era realmente buena, ella vio por casualidad a Ryunosuke Uryu guiando a niños hipnotizados hacia un callejón. Ella lo siguió de cerca hasta su residencia y luchó contra él con códigos místicos, rompiendo directamente su brazalete hipnótico y rescatando a más de una docena de niños inocentes secuestrados, entre ellos su buena amiga Kotone. Ella había logrado escapar de la persecución de Ryunosuke Uryu, lo que permitió que fueran rescatados con éxito por agentes de policía que patrullaban la zona. Además, para asegurarse de que el misterio no saliera a la luz, y sabiendo que el abuelo Risei Kotomine se encargaría de las consecuencias, se sintió satisfecha tras completar su aventura y quiso regresar a casa sola. Entonces ya no hubo un entonces. Todo había ido tan bien, ¿por qué tenía que desmoronarse en el último momento? Apenas llevaba unos minutos intentando marcharse cuando la acorralaron. Ryunosuke Uryu la persiguió hasta este callejón. ¿Guerra del Santo Grial? ¿Servidores espirituales heroicos? Parece que sabes bastante, hermanita. Cierto. Tú también conoces a los servidores de espíritus heroicos. Mi padre es muy poderoso, así que sí. Oh, en realidad yo también participé en la guerra del Santo Grial. Lo que significa que tu padre y yo somos enemigos. Tosaka Rin, acorralada en el callejón sin salida, cayó accidentalmente al suelo, como si hubiera perdido su última esperanza. Al ver esto, Ryunosuke Uryu rió alegremente, pareciendo disfrutar de su desesperación. Y jamás traicionará a mi padre. Tosaka Rin usó su último resquicio de coraje para apretar los dientes y hacer una valiente declaración, observando impotente cómo Ryunosuke Uryu, ese ángel de la muerte, se acercaba. No se percató de que la brújula mística que sostenía en la mano giraba descontroladamente, una reacción errática que no se había producido ni siquiera ante el brazalete hipnótico de Ryunosuke Uryu. Su padre, Tosaka Tokiomi, le había dicho que si la brújula mística fallaba repentinamente y se descontrolaba, significaba que había algo cerca a lo que ni siquiera los magos comunes ni siquiera él mismo podrían resistirse. No te preocupes, grita todo lo que quieras. Aunque grites hasta quedarte sin voz, nadie vendrá a rescatarte. Ya he inspeccionado esta zona. No hay nadie más por aquí. Ryunosuke Uryu se agachó un poco y extendió la mano para agarrar el delgado cuello de la pequeña y testaruda niña, con una sonrisa radiante y luminosa en el rostro. Oír sus gritos pareció llenarlo de alegría. Te convertiré en mi segunda obra de arte más hermosa, te dejaré contribuir a mi arte. Hermano mayor, tus diálogos ahora mismo suenan como los de un villano de poca monta. Interrogación de cierre. Pero en el momento siguiente. Antes de que Ryunosuke Uryu pudiera terminar. Un dolor agudo le recorrió el brazo de repente. Al mismo tiempo que la voz de aquel santo inolvidable, un hilo le cortó la mano por la mitad. Parpadeó, retrocediendo instintivamente varios pasos, mientras observaba la sangre que brotaba sin cesar de su mano amputada. No gritó, sino que sintió una mezcla de alegría y felicidad. Mi santo, eres tú. ¿No has muerto? ¿Has venido a buscarme?
Desafortunadamente, su respuesta llegó como otro fuerte dolor en la espalda. Las balas desgarradas del caballero de la cigüeña blanca, una bala mágica que le atravesó la espalda y salió por el abdomen, tocando la campana fúnebre final para este artista de la muerte, un lamento de vuelo libre. Parecía haber perdido todas sus fuerzas, arrodillándose a medias y desplomándose en el suelo bajo el intenso dolor. Su visión se nubló al ver, al final del callejón, la silueta de una niña con dos pajaritos tejidos con hilo de plata volando a su lado. Tocó las entrañas que fluían. Es hora de decir buenas noches, mi bondadoso hermano mayor. La ninfa de la nieve se llevó suavemente el dedo a los labios y susurró. Sinceramente, estaba muy agradecida con Ryunosuke Uryu. Si él no la hubiera llevado ante el mago negro, no habría podido emboscarlo y matarlo anoche. Como agradecimiento, ella lo enviaría al infierno para que se reuniera con el mago negro. ¡Qué belleza! Ahora lo entiendo. Con razón no me había dado cuenta. Hay algo de cierto en el dicho de mirar debajo de las narices. El arte de la muerte que buscaba no estaba en los demás, sino oculto en las entrañas de mi cuerpo todo este tiempo. Ryunosuke Uryu observó cómo los órganos se desparramaban de su cuerpo, sin mostrar temor alguno ante la muerte. En cambio, como si su sueño finalmente se hubiera hecho realidad, se cubrió la frente con la otra mano y se echó a reír. No me extraña que pensara que eras mi santo. ¿Realmente me ayudaste a encontrarlo, mi verdadero arte de la muerte que he estado buscando? Si siempre estuvo dentro de mí, debiste habérmelo dicho antes. Me hiciste buscar tanto durante tanto tiempo. Así que lo que vi cuando te conocí no era tu arte de la muerte. O más bien una premonición de que me ayudarías a lograr mi arte de la muerte, matándome con éxito. De verdad, santo, si lo sabías, ¿por qué no me dijiste antes que la cúspide del arte que anhelaba era diseccionarme y suicidarme? Pero aún no es demasiado tarde. Finalmente lo he logrado. El arte que tú, mi santo, me mostraste personalmente. Los ojos de Ryunosuke Uryu fueron perdiendo su brillo gradualmente. Finalmente, con un golpe seco, se desplomó entre las sombras, aún con una sonrisa de satisfacción mientras se convertía en un cadáver sin vida. Vaya, ¿por qué toda esta gente parece tan extraña? Claramente los están matando, pero aún así parecen contentos con ello. Chasquido. La señorita Ilya chasqueó los dedos. Sin atreverse a arriesgarse a que regresara, ordenó al caballero cigüeña blanca que pulverizara por completo el cadáver de Ryunosuke Uryu, convirtiéndolo en un montón de masa ínfime. Todas estas personas eran muy extrañas. Gilgamesh, al morir, estaba enfadado porque ella había ofendido su dignidad. El mago negro, al morir, parecía sentir que sus deseos se habían cumplido sin temor a la muerte. Y Ryunosuke Uryu era aún más absurdo. Al parecer, sentía que la muerte era el deseo de toda su vida. Como si en toda esta guerra del Santo Grial, ella fuera la única que simplemente tuviera miedo a morir. Los demás parecían pensar que morir no era gran cosa. La hija mayor de Tosaka Tokiomi, Tosaka Rin. Al observar de reojo a la linda niña que yacía en lo profundo del callejón, paralizada por el miedo ante aquella cruel escena, a la señorita Ilya se le ocurrió una idea traviesa. Naturalmente, había oído a la chica presentarse, pero no tenía intención de eliminarla directamente. Porque Tosaka Tokiomi ya estaba bastante loca. Si perdía a otra hija, no se atrevía a imaginar si aquel noble mago que portaba una bomba de relojería capaz de intercambiarla con cualquier facción se volvería loco y haría algo como volar el Grial. Aunque la probabilidad era pequeña. Seguramente ningún mago que participara en la guerra del Santo Grial querría destruir el Grial mismo. Por supuesto, esa era solo una parte de la razón. La razón principal era que pensaba que Tosaka Rin aún podía ser útil. Podría convertirse en una bomba humana mística para entregársela a Tosaka Tokiomi. Quizás si la situación empeoraba y su plan salía mal, podría hacer explotar a Tosaka Tokiomi en silencio. Pero para una bomba humana, usar magia sería demasiado obvio. La fuerza de autodefensa de la ciudad de Fuyuki debería tener detonadores remotos o explosivos controlados a distancia tipo TNT. Disculpe, ¿es usted un mago? Cabello plateado y ojos rojos, ¿es usted un mago de la familia Inferno? Justo cuando la señorita Ilya reflexionaba sobre cómo maximizar la utilidad de Tosaka Rin, la chica con los ojos llorosos, aferrándose a la poca fuerza de voluntad que le quedaba e intentando no mirar a Ryunosuke Uryu, que había quedado reducido a pedazos de cadáver esparcidos, levantó la vista con una voz temblorosa y llorosa.
Su mente se había bloqueado, paralizada por aquella escena aterradora y sangrienta. Pero sabía que la hermosa niña de cabello plateado, que parecía tener su misma edad, la había salvado, así que, manteniendo su elegancia en la medida de lo posible, no lloró. Estaba muy agradecida por su ayuda y no creía que hubiera nada malo en matar a ese tipo malo. Es que aún no tenía ni 10 años. Ver ese tipo de asesinatos con desmembramientos le provocaba náuseas involuntarias y un miedo instintivo. ¿Quién sabe? Hermanita, corriendo por ahí a altas horas de la noche, la gente mala podría atraparte y comerte, ¿sabes? La señorita Ilya se acercó amablemente y con naturalidad a Tosaka Rin, que estaba arrodillada en el frío suelo. Extendió la mano y acarició la cabecita suave y tersa de la niña. Por cierto, lo que acabas de decir, ¿es cierto? Eres la hija mayor de Tosaka Tokiomi, ¿eh? Justo cuando la señorita Iya estaba a punto de noquear a la niña que tenía delante, de repente sintió que su sistema de vigilancia, el caballero cigüeña blanca, que se encontraba fuera del callejón había perdido la conexión y frunció el ceño. Sacó rápidamente la tarjeta dorada, que estaba casi hecha añicos, y se giró hacia la entrada del callejón, de donde emanaba una intención asesina. Peligro extremo. Intención asesina retorcida. Esa era la presencia que podía sentir, y la llegada de un invitado aliado. Kariya Matou, ¿intentas matarme? Este hermano mayor de buen corazón, quien lo encuentra se lo queda. Llegaste tarde, así que no puedes culparme, ¿verdad? Comentarios cero comentarios. Votar Chapter 69. Chapter 69. Patrle. Lancelot. Miss Ilia only plays high level games. Intención asesina. Intención asesina bestial. En la oscuridad de la noche, el caballero negro y loco bloqueaba la salida del callejón. Este monstruo de estadísticas era incluso más aterrador que las clases de los 3 caballeros en esta guerra del Santo Grial. Ni siquiera Diarmuid, potenciado por Kainet, podría compararse con esta bestia salvaje. Poseía la habilidad de transformar cualquier cosa que tocara en su noble fantasma. Había resistido la espada de Gilgamesh capaz de partir montañas y la había transformado para atravesar la armadura dorada de Gilgamesh. ¿Por qué había aparecido allí? La señorita Ilia, que mantenía una apariencia elegante y educada, lo desconocía. Pero podía percibir claramente su intención asesina. Por la forma en que aplastó y mató a su caballero cigüeña blanca apostado en la entrada del callejón para vigilar, era obvio que este caballero negro, o mejor dicho Kariya Matou, venía con intenciones hostiles. Ella nunca había creído que Kariya Matou fuera de fiar, porque su voluntad era demasiado retorcida. Como alguien que actuó por impulso, usando diversas razones para enmascarar lo que realmente deseaba en el fondo. Un tipo extraño. Ella comprendió claramente que salvar a Sakura Matou no era su verdadero deseo, sino solo una parte de él. Era codicioso, o quizás los gusanos del emblema implantados ya habían corrompido su voluntad, creando una obsesión en su interior que ni siquiera él reconocía. En apariencia, seguía creyendo que solo quería salvar a Sakura Matou, convencido de que todas sus acciones eran correctas y apropiadas. Así que no se podía confiar en Kariya Matou. Un enfermo mental retorcido que ni siquiera conocía sus propios deseos. Esperar que cumpliera sus promesas era ridículo. Su utilidad, aparte de vigilar a la chica saber, era realmente muy limitada. No me has entendido, Caster. Vine específicamente a buscar a Rin. No tengo ninguna intención de ser tu enemigo. Al fin y al cabo, somos aliados inseparables, ¿no? Varias toses dolorosas resonaron en el callejón. Detrás del caballero negro, un hombre de cabello blanco y aspecto marchito se agarró el pecho y esbozó una leve sonrisa al aparecer. Al enterarse del alboroto, sus familiares divisaron a Tosaka Rin. Preocupado por la posible mala suerte de la hija mayor de Aoi, acudió de inmediato. Aunque parecía que ya no había nada que pudiera hacer. Este noble hechicero ya había salvado a Rin de aquel maldito mago asesino que tenía delante. Ah. Es así. Pero la actitud de este caballero berserker me parece un poco extraña, ¿no crees? La señorita Ilya sonrió cortésmente y retrocedió unos pasos. Sus dedos, a sus espaldas, golpearon suavemente la tarjeta dorada varias veces, y su armamento de origen espiritual cambió rápidamente. La forma de invocación de sueños asesino Jack el Destripador se manifestó una vez más. Hermanita Tosaka Rin, ve con él. Ese señor es el buen amigo de tu madre, el señor Kariya Matou.
No tengas miedo, te llevará a un lugar seguro. Seguro que tus padres están muy preocupados por ti a estas horas. La próxima vez no andes por ahí corriendo en mitad de la noche, ¿de acuerdo? Tras acariciar la cabeza de Tosaka-rin, cuyo cerebro había colapsado por la escena anterior y la escalofriante intención asesina, la señorita Ilya habló con suavidad y señaló a Kari Yamatou a lo lejos. Sinceramente, no quería dejar ir a Tosaka-rin. Había planeado convertirla en rehén, llevando explosivos con temporizador, y luego enviarla al taller de Tosaka Tokiomi para hacerlo estallar. Pero teniendo en cuenta la actitud impredecible de Kari Yamatou, y sin querer enfrentarse a este caballero negro con estadísticas monstruosas, optó decisivamente por entregar a la persona y ser práctica. Después de todo, ya había sacado mucho provecho esa noche. Había capturado a Ryunosuke Uryu, esa presa fácil. No había necesidad de luchar contra otro espíritu heroico Servant por un simple rehén, especialmente en esta zona urbana. Si dañaban edificios o carreteras, provocando un alboroto innecesario, Kirei Kotomine estaría en problemas. MMM. Sin embargo, Tosaka-rin se aferró al dobladillo del vestido de la señorita Ilya, sacudiendo la cabeza frenéticamente por instinto. Golpe. Sabiendo que había estado aterrorizada y que su instinto de supervivencia se había aferrado a ella como su única tabla de salvación, la señorita Ilya solo pudo extender las manos con impotencia. Controló su fuerza y golpeó el cuello de la niña, dejándola inconsciente, con una huella imborrable en el rostro. Tosaka-rin desconocía si, tras presenciar una escena tan cruel, desarrollaría un trauma psicológico en el futuro. Pero sí sabía que si la chica no se quitaba el dobladillo desgarrado esa noche, Kari Yamatou probablemente le dejaría un trauma imborrable. Tráela, Caster. Yo me encargaré de que Rin regrese con Aoi. Al ver esto, Kari Yamatou también suspiró aliviado. Aunque confiaba en que este mago de la era de los dioses no alzaría la espada contra una niña indefensa, ver a Tosaka-rin junto a un espíritu heroico le causó preocupación instintiva. Porque era la hija de Aoi, al igual que Sakura, su hija biológica. Por aquel inolvidable primer amor que lo había tratado como a un hermano menor, realmente no quería que les pasara nada a sus hijas. Esa era la conclusión para él, que lo había perdido todo, el único vínculo que le quedaba en la poca vida que le quedaba. Observando al caballero negro que ya había despejado el camino y se había retirado activamente al menos 10 metros, la señorita Ilya cargó silenciosamente a Tosaka-rin en brazos hasta un banco junto a la calle, fuera del callejón. La calle estaba muy tranquila. No había ni una sola persona paseando al atardecer. Al observar esto, la señorita Ilya comprendió que se había lanzado un hechizo repelente. Miró la mano de Kari Yamatou. Un brillante sello de comando rojo aún la marcaba, lo que significaba que el juramento inicial de Kari Yamatou seguía vigente. Mientras ella no atacara activamente al caballero negro, este tenía prohibido atacarla. He dejado a Tosaka-rin aquí. Si no hay nada más que hacer, me retiro, señor Kari Yamatou. Al fin y al cabo, la tarea que me encomendó mi amo está cumplida, y me está llamando para cenar ahora mismo. Retrocediendo 2 pasos con total sinceridad, con las manos a la espalda, Ilya levantó con elegancia y cortesía el dobladillo de su andrajosa túnica negra en una reverencia de despedida, preparándose para marcharse. Por supuesto, por precaución, le había atado discretamente un hilo de plata a Tosaka-rin para que la rastreara. Si la niña volvía a separarse de los adultos por descuido, no se le podría culpar de lo sucedido. Rin, observando fijamente cómo la señorita Ilya se alejaba a una distancia segura, Kari Yamatou se apresuró a comprobar la respiración de la chica inconsciente. Tras confirmar que estaba ilesa, exhaló un largo suspiro y sus nervios tensos se relajaron gradualmente. Uf, no te apresures, Caster. Todavía tengo algunas cosas que decir. Ha pasado bastante tiempo desde que comenzó nuestra alianza, y mi cuerpo está empeorando cada vez más. Me temo que no podré aguantar mucho más, así que necesito tu ayuda. Como mago de la era de los dioses, seguramente posees diversos métodos para fortalecer el cuerpo o curar, ¿verdad? ¿Podrías venir a ayudarme a suprimir temporalmente el ataque de los gusanos de la cresta? Suspiró, observando al duende de la nieve que se alejaba y pidiéndole ayuda con el tratamiento. Esta vez, además de buscar a Tosaka-rin, su principal objetivo era obtener la ayuda de la señorita Ilya. El Servant Caballero Negro consumía energía mágica con demasiada rapidez. Cada vez le resultaba más difícil mantener su manifestación, pues en esencia era un mago a medio terminar.
Sin las modificaciones de los gusanos de la cresta, ahora ni siquiera podría usar la magia más básica. Señor Kari Yamatou, por lo que sé, si no está luchando, el consumo de manifestación de un servante espíritu heroico debería ser bastante bajo, ¿verdad? ¿Tiene algún enemigo al que quiera atacar? La señorita Ilya no respondió directamente a la petición de Kari Yamatou. En cambio, su corazón presentía cada vez más el peligro, pues había notado que Kari Yamatou había cambiado de alguna manera. Si el Kari Yamatou que conoció al principio era un paciente psiquiátrico con objetivos vagos, el Kari Yamatou actual se parecía a un lobo codicioso y hambriento con un propósito claro. Esta petición en particular era demasiado extraña. Porque Kari Yamatou había dicho inicialmente que podría mantener al Caballero Negro hasta la conclusión de la Guerra del Santo Grial. Sin embargo, ahora quería que ella curara su cuerpo, alegando que tal vez no podría soportar el consumo de energía mágica. ¿Acaso no era esto una completa contradicción? Más vale prevenir que lamentar. Aunque no ataque a los demás, ¿y si me atacan a mí? Caster, cada vez me cuesta más ver con claridad la situación de la Guerra del Santo Grial. ¿Sabes qué pasó ayer en la finca Matou? Oh, he oído algo. Dicen que fue una fuga de gas lo que provocó una explosión masiva en la finca Matou. No, 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 eso no fue una fuga de gas en absoluto. Yo mismo volví hoy durante el día. El interior parecía un campo de batalla donde habían luchado servidores espirituales heroicos. El taller de Zouken Matou estaba completamente destruido, incluso los gusanos del sótano fueron masacrados por algún poder. Claramente, un servidor espiritual heroico desconocido atacó la mansión Matou. Pero, ¿no te parece extraño? Primero, Zouken Matou no participó en la guerra del Santo Grial. Segundo, aparte de mí, no tenía otros enemigos. ¿Por qué lo atacaría un servidor espiritual heroico? ¿Quién se arriesgaría de violar las reglas de la Santa Iglesia para atacar a una familia de magos ajena a la guerra del Santo Grial? Kari Yamatou miró fijamente a la señorita Ilya a lo lejos, con los pensamientos claros y coherentes. ¿Dónde quedaba rastro de inestabilidad mental? Como si de repente hubiera alcanzado la iluminación, despertando como Tosaka Tokiomi. Pero cuanto más se comportaba así, más se estremecía la señorita Ilya. Debido a que Kari Yamatou tenía gusanos cresta implantados, sufría constantemente la agonía de ver cómo su carne y órganos eran devorados. Este dolor era sin duda insoportable para alguien como él, que llevaba más de 10 años sin practicar magia. Por eso, sus emociones habían sido inicialmente tan extremas y retorcidas. Una forma natural de liberar el dolor. En otras palabras, su estado normal era el de estar paralizado y concentrado debido al dolor. Su actual claridad mental y razonamiento lógico, en cambio, constituían un estado extrañamente anormal, como si un loco de repente discutiera seriamente la hipótesis de Riemann o si se podrían realizar máquinas de movimiento perpetuo. Sigo confiando plenamente en el anuncio de la Santa Iglesia. El asunto de la herencia Matou es, en esencia, solo una especulación subjetiva suya, señor Kari Yamatou. Además, siempre hay excepciones entre los servidores del espíritu heroico. ¿Qué pasaría si otro antihéroe como el mago negro renegado de anoche apareciera entre nosotros, los servidores? La señorita Ilya también respondió cortésmente con lógica clara, sujetando con calma la daga negra que llevaba en el muslo con la mano derecha. ¿O acaso ocurrió algo en la finca Matou? ¿Sakura Matou y los demás miembros de la familia Matou también sufrieron un accidente? En ese caso, lo siento mucho, comprendo sus sentimientos y... esto no fue un accidente. Antes del ataque a la finca Matou, Zouken Matou dispuso que todos los demás miembros de la familia se trasladaran a otra propiedad de los Matou. Esto significa que Zouken Matou recibió noticias del ataque. Un participante ajeno a la guerra del Santo Grial recibió información antes que otros participantes que no lo sabían. ¿Sigues pensando que podría ser una coincidencia, Caster? No podía ser una coincidencia. De ninguna manera. El ataque a la finca Matou apestaba a conspiración. Como si manos invisibles lo manipularan todo, tratando a todos los demás como piezas de ajedrez. Kari Yamatou se mantuvo muy tranquilo. Lo único que Zouken Matou no había trasladado era a Sakura, que estaba en el sótano. Cuando la buscó, Sakura ya no estaba. Aparte de cientos de gusanos muertos en el sótano, no había ni rastro de ella. ¿Qué significaba esto? Solo podía significar que Sakura había sido rescatada. Entonces, ¿quién iría específicamente a rescatar a Sakura?
¿Y quién podría ignorar la habilidad de Zouken Matou para manipular a los gusanos emblema y quitarle la vida a Sakura en cualquier momento? Esto requería necesariamente habilidades mágicas superiores a las de Zouken Matou. Hasta donde él sabía, solo existían dos personas así en esta guerra del Santo Grial. La primera fue Kainet el Mello y Archibald, aclamada como una genio del Clock Tower que solo aparece una vez cada siglo. El segundo estaba justo delante de él. Este duende de nieve mago de la era de los dioses, invocado por un maestro aún desconocido. No lo sé. Puedo jurar por el nombre de Caster al señor Karilla Matou que el ataque a la mansión Matou no tiene ninguna relación conmigo. Anoche estaba eliminando al octavo servant de clase renegada. Debería haber oído hablar de eso, señor Karilla Matou. La señorita Ilya parpadeó y juró rápidamente. Su capacidad de razonamiento era un tanto absurda. Deducir esto a partir de meras pistas sutiles. Y, casualmente, él sospechaba de ella, pensando que había atacado personalmente a Zouken Matou. Aunque ella deseaba fingir y engañarlo haciéndole creer que Sakura Matou estaba en sus manos, utilizando a esta falsa rehén para amenazarlo y controlarlo. Pero pensándolo bien, olvídalo. Sentía que Karilla Matou la estaba poniendo a prueba con ese farol. Tos, 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 creí que Sakura había sido rescatada por ti. Parece que le di demasiadas vueltas. Sí, si hubieras rescatado a Sakura, ¿cómo podrías no decírmelo, a mí, tu aliado? Tras toser dolorosamente y expulsar otra bocanada de sangre, mientras observaba los gusanos retorciéndose en ella, Karilla Matou forzó otra sonrisa. En realidad, ya había encontrado algunas pistas. Solo quería poner a prueba la flexibilidad de este aliado sagrado. Si ella lo hubiera admitido directamente, él no le habría creído. Porque no tenía necesidad de atacar la finca Matou sola, y no guardaría silencio sin restablecer el contacto después del ataque. Después de todo, él podía ver que esta hechicera de la era de los dioses ansiaba desesperadamente la victoria, aunque su carácter era excelente y noble. Pero eso no significaba que fuera tonta. Recibir un favor tan grande y no usarlo no era propio de una heroica espíritu servant que anhelaba la victoria y respondía al llamado del Grial. En cambio, sería como una aliada de la justicia ingenua hasta la idiotez. Le ayudaré a investigar este asunto, señor Karilla Matou. ¿Sakura Matou ya fue rescatada? Eso es bastante inesperado. Pero no se preocupe, mi red de contactos es buena. En 2 o 3 días como máximo, le ayudaré a encontrar a Sakura Matou. Tras hacer una promesa con naturalidad, la señorita Ilya se dispuso cortésmente a marcharse. Sin embargo, Karilla Matou negó levemente con la cabeza. Le dije. No se apresure. Por favor, ayúdeme a prolongar esta vida que se me está acabando, señorita Caster. Puedo, pero prefiero la tranquilidad. Como ya te dije sobre ayudarte con los gusanos de la cresta, necesito a este caballero negro, bastante temible, para... Berserker puede quedarse a mi lado. No te preocupes, estará muy tranquilo. ¿Qué quieres decir exactamente? Si no confías en mí, me marcho ahora mismo. Con un gesto de enfado, la señorita Ilya giró bruscamente su túnica negra y se dispuso a desaparecer entre las sombras de la calle. La situación de Karilla Matou era, sin duda, injusta. Jamás habría dicho semejantes cosas. Tuvo que irse. El propósito de este hombre era problemático. Definitivamente no era tan simple como querer un tratamiento para prolongar su vida. Rugido. Oh. Ya te dije que no te apresures. Auge. La sombra negra estalló repentinamente. Acompañando el rugido ensordecedor del caballero negro con aspecto bestial, un meteoro negro brilló como un relámpago en un ataque repentino. En un instante, recorriendo decenas de metros, impactó devastadoramente contra el cuerpo andrajoso y vestido de negro del espíritu de la nieve, que estaba a punto de escapar. Clan. La fría daga también se desenvainó simultáneamente. La hoja y el puño de hierro chocaron y se rasparon en ese instante. La fuerza masiva transmitida repentinamente casi desgarró y retorció el brazo de la señorita Ilya. Su cuerpo salió disparado hacia atrás como una pluma. Tú. La señorita Ilya apretó los dientes. Su presentimiento se había hecho realidad. Y Karilla Matou solo sonrió con dificultad, revelando una mirada despiadada. Como un lobo hambriento y codicioso que encuentra un enorme trozo de carne. Gracias por recordármelo. Por fin entiendo lo que quiero. Deja tu sangre, Caster. Oh. Déjame cortarte las extremidades y convertirte en una batería de marionetas.
Comentario 0 comentarios. Votar Chapter 70. Chapter 70. Ream Summon Caster. This is, Tofig for Slaughter and Revenge. Una vez amé a alguien. Era dulce y amable. Deseaba que pudiera vivir más feliz que nadie en el mundo. Entendí que ella solo me trataba como a un hermano menor al que cuidar, y decidí activamente retirarme de la competencia con Tosaka Tokiomi. Por su felicidad, sacrificaría mi vida sin dudarlo. Precisamente por eso quería salvar a Sakura, por eso acepté las condiciones de Zouken Matou para participar en esta cruel guerra del Santo Grial, soportando la agonizante tortura de los gusanos emblema durante todo este tiempo. Soportar constantemente, soportar este dolor que podría volver loco a cualquiera. ¿Esto es amor? La verdad es que nunca lo he entendido. Porque sabía perfectamente que mis pensamientos se habían vuelto problemáticos, tal como lo había evaluado Caster. Parecía egocéntrica y llena de ilusiones de principio a fin. Conocía la verdadera naturaleza de Zouken Matou, así que le guardaba rencor al mago Tosaka Tokiomi, quien había adoptado a Sakura en la familia Matou, pues creía que había traicionado la confianza de Aoi, esa hermana mayor a la que una vez amé profundamente. Pero, en realidad, ¿cuál era la verdadera razón por la que odiaba a Tosaka Tokiomi? ¿Era simplemente porque había enviado a Sakura a la familia Matou? Quizás al principio tenía razón. Al fin y al cabo, después de que me implantaran los gusanos cresta, ni siquiera yo podía distinguir mi verdadero objetivo. O mejor dicho, siendo torturado por el dolor hasta casi la locura a diario, ¿cómo iba a tener un objetivo claro? Lo sabes todo sobre mí, Caster. Con tu red de inteligencia, no es difícil verificar mi relación con Tosaka Aoi. Sinceramente, a veces me pregunto. Si en aquel entonces hubiera estado con Aoi, mi amiga de la infancia, y no me hubiera alejado, ¿el resultado sería diferente ahora? Pero pensándolo bien, era imposible. Porque Aoi desconocía la verdadera naturaleza de Zouken Matou, mientras que yo sí. No podía predecir ni evitar las injusticias que sufriría al entrar en la familia Matou. Por eso tenía miedo. Por la felicidad de mi amiga de la infancia, decidí marcharme y huir de la familia Matou con el pretexto de un viaje de negocios. Cuando supe que Tosaka Tokiomi había entregado a Sakura a Zouken Matou, decidí regresar inmediatamente a la ciudad de Fuyuki, dispuesta a rescatarla. Kariya Matou sintió un dolor intenso en su cuerpo al ver cómo el caballero negro sometía unilateralmente al espíritu de la nieve y cómo la densa barrera de niebla se desplegaba repentinamente a su alrededor. En la noche, su semblante parecía inusualmente tranquilo. Había descubierto que sus acciones y pensamientos eran caóticos. Había reconocido que odiaba a Tosaka Tokiomi, lo cual, a su vez, perjudicaba a Tosaka Aoi. Sin embargo, seguía actuando con terquedad, queriendo salvar a Sakura y hacer pagar al mago Tosaka Tokiomi. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿La felicidad de Aoi o la desgracia de Tosaka Tokiomi? Se trataba de dos deseos contradictorios, ya que Tosaka Tokiomi era el marido de Aoi. Si él lastimara a Tosaka Tokiomi, Aoi tampoco estaría contenta. Pero si bien abandonaba su odio hacia Tosaka Tokiomi al pensar en la mirada vacía de Sakura, no podía reprimir esa ira. Tosaka Tokiomi podía alejar a Sakura una vez, y podía hacerlo una segunda vez. En definitiva, se trataba de un choque entre deseos egoístas e ideales. Al principio solo quería salvar a Sakura, y yo también lo pensaba. Pero lo señalaste, Caster. En mi opinión, ¿qué era más importante, la salvación o la venganza? Esto me sumió en una profunda reflexión, cada vez más incapaz de comprender mis propios pensamientos. En realidad, te diste cuenta desde el principio, ¿verdad, Caster? Desde el principio, no me diste tu sangre. Sabías que no se podía confiar en mí, porque ¿de qué sirven las promesas de un loco que ni siquiera sabe lo que quiere? Ni siquiera yo confío en mi propia alianza, mucho menos en ti, este héroe tan meticuloso. Estoy loco, siempre actúo por impulso, un lunático moralista. El ataque a la mansión Matou, el rescate de Sakura por desconocidos, todo esto empeoró aún más mi estado mental. Empecé a pensar. Puesto que Sakura ya ha sido salvada, ¿debería participar yo también en la guerra del Santo Grial? He luchado con tanta desesperación, con tan poca vida por delante. Al final, ¿qué he logrado? Salvar a Sakura no tuvo nada que ver conmigo. De principio a fin, aparte de ayudar a otros héroes a matar al espíritu heroico sirviente de Tosaka Tokiomi, ¿qué más he logrado? Cada vez entiendo mejor, el hecho de que no puedo lograr nada. Pero de repente también comprendí otra cosa.
que aunque no pueda lograr nada en la guerra del Santo Grial, mientras yo salga victorioso y reclame el Grial, todo puede reescribirse. Loco. ¿Por qué demonios me atacarías a mí, tu aliado, si quieres ganar la guerra del Santo Grial? ¿No deberías poner tus cartas sobre la mesa conmigo y unir fuerzas para eliminar primero a los enemigos irrelevantes? El caballero negro, con aspecto bestial, rugió como una bestia fantástica y feroz mostrando sus colmillos. Arrancó un pequeño árbol ornamental de la calle. En cuestión de segundos, una energía mágica negra y misteriosa tiñó el tronco de la madera. Caballero del dueño activado. Incluso un trozo de madera recogido al azar se convertía en un noble fantasma letal capaz de arrebatarle la vida a cualquier enemigo en manos de este caballero negro. Y con otra habilidad, maestría en armas eternas, cualquier arma, incluso un simple palillo, sería dominada por él, sometiendo a los enemigos que se acercaran con una destreza marcial de nivel divino. Fuerza A, resistencia A, agilidad A, energía mágica C, suerte B, noble fantasma A. Estos eran los absurdos parámetros del caballero negro. Sus habilidades también eran, en su mayoría, de rango A como mínimo. Artes marciales sin parangón. Estas estadísticas ni siquiera eran su límite. Era una verdadera bestia monstruosa en cuanto a estadísticas, incluso de un nivel superior al reactor mágico de Armuid. Sin exagerar, con suficiente energía mágica, este caballero negro sería la única existencia en esta guerra del Santo Grial que podría batirse en duelo con un Gilgamesh poco serio y posiblemente incluso matarlo. Clan. ¿Te has vuelto loco, señor Kariya Matou? Se desconoce el paradero de Sakura Matou. Solo yo puedo ayudarte a encontrarla. Además, Tosaka Tokiomi se ha retirado. No podrás vengarte. Enfrentarte a mí no es una buena idea. El árbol de 2 a 3 metros de altura atacó repentinamente a la señorita Ilia, quien acababa de aterrizar con un brazo que sentía casi roto. La daga negra que sostenía de lado se clavó en el arma. La fuerza descomunal que cayó desde arriba presionó los pies de la señorita Ilia contra el pavimento de concreto, creando una hendidura. El impacto instantáneo produjo un estruendo sónico ensordecedor, destrozando los cristales de las tiendas de ropa cercanas. Crack. Sonidos secos de huesos rompiéndose y un dolor intenso llegaron simultáneamente. La señorita Ilia, como una sombra negra, soltó su daga y dejó que el tronco convertido en arma rozara su esbelto cuerpo antes de estrellarse contra el suelo. Ondulaciones invisibles estallaron. El pavimento de concreto, a lo largo de más de 10 metros, comenzó a agrietarse como una telaraña. ¿Cómo logró sortear las restricciones del sello de comando? ¿Es posible que la familia Matou posea 4 sellos de comando? La sangre le hervía en las venas, y la señorita Ilia aprovechó el impacto para retirarse explosivamente a una velocidad extrema. Su agilidad de nivel A+ la convirtió en una imagen residual mientras se lanzaba sin dudarlo hacia la niebla tóxica que se aproximaba. Al caballero negro le faltaban habilidades como instinto o visión mental. Si ella lograba penetrar la niebla, por muy fuerte que fuera, perdería de vista a su objetivo al instante y no podría representarle ninguna amenaza. Oh. Sin embargo, teniendo también agilidad A, con artes marciales aún más refinadas y una mayor conciencia del combate, ¿cómo podría el caballero negro no percibir las intenciones de la señorita Ilia? Abandonó su arma de inmediato para aligerar su peso. Justo cuando la señorita Ilia estaba a punto de entrar en la niebla, el caballero negro usó aún más velocidad y agilidad, casi corriendo hombro con ella, lanzándole otro puñetazo envuelto en una onda expansiva. ¡Bum! La señorita Ilia reaccionó con igual rapidez. 2 dagas adoptaron simultáneamente posturas defensivas, chocando con el puño blindado que atacaba desde el costado. Sin embargo, apenas pudo resistir la fuerza de rango B de Gilgamesh. Pero enfrentándose a un combate cuerpo a cuerpo y a estadísticas aún más absurdas que las de las clases de los 3 caballeros, ¿cómo podría detener al caballero negro? Una existencia que combina fuerza y velocidad. Eso no era tan simple como la supresión de un solo atributo. Splurt. Crack. Un puño de hierro con 2 dagas negras impactó directamente en el pecho plano de la señorita Ilia. Con ese puñetazo, la mente de la señorita Ilia quedó en blanco al instante, y varias costillas se fracturaron. Pero en ese instante previo a su muerte, pareció enloquecer, abandonando por completo la defensa. En un abrir y cerrar de ojos, sacó una 4ª daga y la clavó en los ojos enloquecidos y rojos como la sangre del caballero negro, que tenía tan cerca.
Ante semejantes tácticas descabelladas de vida o muerte, ¿podría el caballero negro bloquear? ¿Fue capaz de bloquear? Rugido. Oh. La respuesta era sí, porque era así de fuerte. Este maldito y legendario espíritu heroico sirviente. ¿Qué en esta guerra del Santo Grial podría hacerle daño? ¿Qué existencia podría matarlo? La daga siguió la abertura de la armadura, insertándose en su interior. Pero el caballero negro, en el instante en que la punta de la hoja penetró en la abertura, bajó la cabeza bruscamente, rompiendo y retorciendo al mismo tiempo la daga y la muñeca de la señorita Ilia. Esta era una brecha insuperable en juicio y estadísticas que incluso la mayoría de los héroes luchaban por alcanzar. Sin embargo, el caballero negro lo logró con la misma facilidad con la que come o bebe. Casi ileso, sometió por completo a este espíritu de la nieve que podía intercambiar docenas de golpes con caballeros de 3 clases. El caballero negro era así de fuerte. No sé a dónde fue Sakura. Pero sé que donde quiera que haya ido, es mejor que estar con Zouken Matou. Y en cuanto a vengarme de Tosaka Tokiomi, de repente pensé, si dejo que Tosaka Tokiomi vea que al final me quedé con el grial, ¿acaso su espectacular expresión no sería también una forma de venganza? El pequeño rayo de luz negra cayó sobre una tienda de ropa al borde de la calle, como una bala de cañón que la destroza. Kari Yamatou observó todo aquello con expresión serena, sacando sin prisa varios frascos pequeños. Mientras caminaba hacia el campo de batalla callejero que se había convertido en un páramo en ruinas, se agachó y recogió la minúscula cantidad de sangre derramada de la señorita Ilia, que estaba casi seca. Quiero el grial. Quiero la victoria. Una vez que obtenga el grial, todas mis obsesiones se resolverán. Podré retroceder en el tiempo y empezar de nuevo. Puedo hacer que Aoi recupere la felicidad y la alegría. Puedo hacer que Tosaka Tokiomi sufra de remordimiento. Puedo salvar a Sakura del pasado y matar a Zouken Matou. Incluso puedo hacer que los magos dejen de existir en este mundo, hacer que la magia desaparezca de este mundo, para que toda la gente común del mundo no tenga que temer más las transgresiones de los magos. Hablando de eso, fue bastante ridículo. Su perspectiva había sido definitivamente demasiado limitada antes. Controlando claramente a un espíritu heroico Servant tan poderoso, capaz de reescribir todas las tragedias, incluyendo salvar a Sakura al obtener el grial, ¿por qué aún necesitaba lidiar con ese bastardo de Zouken Matou? Necesitaba ampliar su perspectiva. Odiaba a Tosaka Tokiomi, pero también a los magos, esos monstruos humanoides cuyo pensamiento era totalmente incompatible con el de la gente común. ¿Por qué limitarse a deseos tan pequeños? El grial era conocido como un concesor de deseos omnipotente. Así que revertir el tiempo, incluso hacer desaparecer a todos los magos del mundo, también debería ser posible. Si es así, ¿por qué le importaría Zouken Matou? Sakura ya no estaba en manos de Zouken Matou. Probablemente ese viejo ya estaba muerto. ¿Por qué no luchar, esforzarse por ver si podía reclamar a ese concesor de deseos omnipotente? Los magos son la raíz de todos los males. Sin la magia, las tragedias disminuirían significativamente. Kari Yamatou guardó las pocas gotas de sangre recogidas en su bolsillo, con una sonrisa burlona pero decidida en los labios. Usaría el premio del ritual mágico para eliminar la magia. Sinceramente, incluso a él le pareció un poco ridícula su propia idea. Aún así, quiso intentarlo. Caster, te pido disculpas. Pero presiento que tú también deseas la victoria, y para limitarme, te niegas a darme sangre. Considéralo una descabellada especulación de un loco. Racionalmente, creo que eres un noble héroe de la era de los dioses, digno de confianza. Pero mi intuición me dice que eres un enemigo. Si no me das sangre, no me quedará más remedio que tomarla yo mismo. De lo contrario, al final, no. No llegaré al final. Poseía al Servant más poderoso aparte de Gilgamesh. Lancelot, aclamado como el caballero más fuerte de la mesa redonda. La batalla en el muelle lo demostró claramente. En situaciones de 1 contra 1, casi ningún Servant espíritu heroico restante era rival para Lancelot, incluida la chica saber de la clase más fuerte. Pero le faltaba un boleto para la final. Es decir, energía mágica. Solo le quedaba un sello de comando en su cuerpo, prácticamente ninguno. Este capital insignificante le hizo comprender que no tenía ninguna posibilidad de llegar al final de la guerra del Santo Grial. Esto lo inquietaba. Claramente poseía al Servant espíritu heroico más poderoso, y sin embargo, estaba perjudicando a su Servant.
¿Cómo iba a resolver, entonces, el problema del suministro de energía mágica? Pronto tuvo una respuesta descabellada. Esa era Caster, esa maga de la era de los dioses, una batería de energía mágica humanoide autopropulsada cuya sangre por sí sola podía suministrar abundantemente la energía mágica de la chica saber. Con su ayuda, el poder de Lancelot podría maximizarse. Tendría así un pase directo a las rondas finales de esta guerra del Santo Grial. Pero ella no le daría sangre. Se protegía de él. Ya fuera por voluntad propia o por la de su amo, sin duda no lo alimentaría, a ese supuesto aliado. Era una cadena de sospechas en tiempos de guerra, simple y fácil de comprender. Al principio no deseaba el grial, pero no le había importado. Sin embargo, ahora que lo pensaba, si quería obtenerlo, su sangre era absolutamente indispensable. No quiero ser tu enemigo ni matarte. Deja 2000 mililitros de sangre con energía mágica y te dejaré marchar. Claro que, probablemente, ya no creerás en las palabras de un traidor. Traición. Traición. Traición molesta. Entre las ruinas de la tienda de ropa, la asesina de la noche de la niebla, gravemente herida y sepultada bajo los escombros y el humo, extendió una mano desde debajo de los restos. Ensangrentada, emergió lentamente. Sus ojos estaban de nuevo negros, y la plata de su frente teñida de rojo por la sangre. Casi todo su cuerpo le dolía, como a un cadáver atropellado por un tren de alta velocidad. Hey, como era de esperar, en la guerra del Santo Grial, no se puede confiar en nadie. Incluso los juramentos hechos con sellos de comando son mentiras. La señorita Ilya se agarró el pecho, tambaleándose mientras la sangre brotaba sin cesar de su boca y subía. La desgarrada túnica negra se transformó gradualmente en partículas de luz mágica. 3 costillas rotas, dislocación y fractura de un hueso de la mano derecha, conmoción cerebral leve con pérdida de conciencia. El dolor de sus órganos internos la invadió. La descarga de adrenalina la hizo fruncir los labios involuntariamente. Todo su ser adquirió una cualidad casi desquiciada. Sin duda, se trató de una herida grave. La carta de invocación de sueños asesina que la había acompañado durante tanto tiempo se hizo añicos por completo en esta repentina batalla. O mejor dicho, gracias a que la carta se rompió y canceló la transformación, redujo su daño en cierta medida. De lo contrario, probablemente ni siquiera tendría fuerzas para mantenerse en pie. El juramento anterior no era mentira. Lo que juré entonces fue que, antes de que tú, Caster, me atacarás a mí o a Berserker, Berserker no podría atacarte activamente. Ese contrato del sello de comando seguía vigente hasta hace poco. El contraataque automático del caballero cigüeña blanco. Correcto. Tu familiar contraataca automáticamente a los enemigos. Solo necesitaba liberar algunos gusanos para que atacaran a tu familiar. Entonces, tu familiar, apostado en la entrada del callejón, me contraatacaría. Dado que este contraataque fue provocado por mis acciones, no está relacionado con las restricciones de Berserker. Es decir, desde la perspectiva de Berserker, solo tu familiar me atacó activamente, no yo provocándolo deliberadamente. Esta lógica también se aplicaba al veneno mortal de la niebla. Incluso el hecho de que la señorita Ilya lanzara casualmente una piruleta que golpeó a Karilla Matou podría considerarse un ataque. En esencia, la vinculación de este comando era muy laxa y estaba llena de vulnerabilidades que podían ser explotadas. Independientemente de si Karilla Matou provocó activamente o no, siempre que el caballero negro viera a la señorita Ilya hacer algún movimiento contra él o su amo, este contrato quedaría instantáneamente anulado. Como ves, por eso odio socializar con la gente. No importa qué promesas se hagan, siempre se desvanecen con el tiempo. La señorita Ilya soltó una risita, observando al caballero negro que se acercaba como la muerte, y luego miró a Karilla Matou, que parecía tener la victoria asegurada. No puede ganar. Absolutamente no puede ganar. Igual que su premonición cuando se encontró por primera vez con el caballero negro. Sus estadísticas ni siquiera estaban al mismo nivel. Ya que el destripador era un servante espíritu heroico común y corriente de tercera categoría. Con sus diversas mejoras de habilidad, apenas podía alcanzar el nivel de segunda categoría. En momentos de desesperación, con su propio poder operativo, podía incluso rivalizar temporalmente con servants de primera categoría. Realmente no era débil en comparación con los demás. Pero, en comparación con el caballero negro, seguía estando muy lejos. En menos de 10 intercambios en este terreno abierto sin escondites, había sido derrotada hasta la anulación de su transformación.
Por muy refinada que fuera su estrategia, aún no podía superar las estadísticas de más alto nivel. Ya se acabó, Caster. Puedes pedirle a tu maestro que te llame de vuelta para irte. Pero según mis cálculos, en la batalla del muelle ya usaste al menos 2 sellos de comando para mantener un poder extremo. ¿De verdad tu maestro usará el último sello de comando? Kari Yamato uno ordenó al caballero negro que matara directamente a la señorita Ilia. Tal vez era la conciencia que le quedaba, tal vez era simplemente un loco extraño, bondadoso pero incapaz de serlo, despiadado pero incapaz de serlo. Incluso ahora, solo quería que la señorita Ilia le entregara más sangre, no que le cortara las extremidades para convertirla en una marioneta, una batería de energía mágica, como había dicho. Oiga, señor Kari Yamato, ¿sabe qué? Usted lastimó a mi primer amigo. Interrogación de cierre. Ella me salvó cuando me encontré en una situación desesperada en esta guerra del Santo Grial. Y hasta el día de hoy, jamás he pensado en abandonarla por un nuevo amor. Le estoy agradecido por su ayuda. Aunque no tiene poderes, de verdad, sinceramente, me salvó la vida. Arrastrando su cuerpo gravemente herido y ensangrentado, la señorita Ilia se tambaleó y bajó la cabeza. Como si estuviera de luto, o simplemente hablando consigo misma. Kari Yamato no comprendió del todo el significado de esas palabras. Simplemente frunció ligeramente el ceño. Simultáneamente, los pasos del caballero negro se aceleraron repentinamente, transformándose en un rayo de luz que se abalanzó sobre la muchacha que se tambaleaba como un tigre hambriento. Sintió una oleada de energía mágica. Energía mágica que emanaba de la señorita Ilia. Pero también te estoy agradecido. Tu determinación me hizo comprender la guerra del Santo Grial. La traición es, en realidad, lo normal. Todos tenemos la determinación de sobrevivir hasta el final. 2 cartas doradas diferentes aparecieron ante ella. Una era la carta dorada del asesino, que ya estaba hecha añicos. La otra era una carta caster dorada intacta con la imagen de un mago impresa. Otra apuesta que deja el destino en manos de la suerte. Pero este tipo de juego es bastante interesante, ¿no? Gracias por tratar con usted. Esta tarjeta servirá perfectamente. 2 dedos manchados de sangre extrajeron la carta dorada de Caster intacta. La señorita Ilia ladeó la cabeza. El rayo de luz negra que se acercaba a sus ojos pareció ralentizarse. Oh, erudito pero frío mago del trono de los héroes, por favor, responde a la súplica de un asesino. Sé poco de magia, mis conocimientos son superficiales. Solo sé matar, y solo necesito matar. No sé si el origen del espíritu de un asesino puede captar tu atención. Mi promesa sigue siendo la misma de siempre. Soportaré todo lo que tengas, ya sea que el resultado final sea la derrota o la gloria de la victoria. Invocación onírica, lanzador. Comentarios 0 comentarios. Votar.